Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar un tema de altísima tensión en medicina de emergencia, basándonos en la información que tenemos. El trauma directo al corazón y a los grandes vasos dentro del tórax. O sea, estamos hablando de golpes o heridas que afectan directamente al corazón mismo, la aorta, las venas cavas. Lesiones que, bueno, quizá no son tan frecuentes, pero tienen una capacidad letal enorme. Así es, el impacto es tan severo que a menudo causan la muerte casi instantáneamente, ya sea por una hemorragia masiva o porque todo el sistema circulatorio colapsa. La rapidez en actuar es vital. El punto clave aquí es entender bien cómo se producen, cómo los detectamos y, claro, qué se puede hacer. Entiendo que hay como dos escenarios principales, ¿verdad? Por un lado, el trauma cerrado, que no se ve por fuera, viste, típico de choques o caídas muy fuertes. Ajá. Y por otro, el penetrante, causado por armas blancas o de fuego. Y las estadísticas que manejamos son brutales. 1 de cada 4 fallecimientos por trauma involucra el tórax. Tremendo. Y la mitad de esos traumas torácicos vienen de accidentes de auto, moto o caídas de más de 6 metros. Es impactante. Tremendamente impactante, ¿sí? Y la mortalidad, mira, entre el 85 y 90% de las lesiones graves de la aorta son fatales antes de llegar al hospital. ¡Qué barbaridad! Y si hablamos de heridas penetrantes al corazón, por ejemplo, en Estados Unidos, la mortalidad dentro del hospital ronda el 73%. Es altísima. Los mecanismos son variados, ¿eh? Desde un golpe directo que, desgarra los tejidos hasta una desaceleración súper brusca que provoca rupturas internas, o también puede causar esa acumulación de sangre alrededor del corazón, lo que conocemos como taponamiento cardíaco. Claro, ese taponamiento es cuando la sangre queda ahí atrapada y no deja que el corazón lata bien, ¿cierto? Exactamente. Y los signos, me imagino, varían mucho. En el trauma cerrado puede ser dolor en el pecho, dificultad para respirar, palidez, hipotensión, quizá. Ajá. Y en el penetrante, quizá la persona ya está inconsciente, en shock, con una herida que se ve. Exacto. En el trauma penetrante, el shock y los signos de hemorragia o de taponamiento suelen ser más evidentes. Para saber qué está pasando adentro, usamos varias herramientas. Un electrocardiograma, por ejemplo, para buscar arritmias. Ok. También un análisis de sangre, la troponina I, que es muy útil porque es muy específica del músculo cardíaco. Tiene una sensibilidad del 93% más o menos. Ayuda mucho a confirmar si el daño es realmente al corazón. Y para ver directamente la lesión, o sea, cómo miramos adentro. Ahí entra la imagenología, claro. El ultrasonido FAST, que es una ecografía rápida hecha ahí mismo, al lado del paciente. Busca líquido, sangre en este caso, alrededor del corazón. Eso indica taponamiento. Ajá. Las radiografías dan una idea general, una primera vista. Pero la prueba estrella, digamos, para las grandes arterias como la aorta, es la tomografía computarizada con contraste. La TC. Eso es. Pensá en ella como una radiografía 3D súper detallada. Tiene una sensibilidad prácticamente del 100% para detectar rupturas o pseudoaneurismas, que son como puntos débiles o bolsas en la pared de la arteria. Entiendo. Y también el ecocardiograma nos permite ver cómo funciona y cómo está estructuralmente el corazón en sí. Vale, perfecto. Tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se maneja una situación tan crítica? Se sigue el protocolo estándar de trauma avanzado, el famoso ABCDE, ¿viste? Priorizando vía aérea, respiración, circulación. Si hay shock o taponamiento cardíaco, no hay tiempo que perder. La intervención tiene que ser inmediata. Directo a la acción. Directo. Para heridas en el corazón mismo, el objetivo primordial es parar la hemorragia. A veces se logra con compresión directa, con el dedo incluso. O a veces de forma ingeniosa, usando una sonda Foley. Sí, la que se usa normalmente para la orina. Una sonda Foley. ¿Cómo? Sí, se introduce en la herida y se infla el balón. Actúa como un tapón temporal, ¿entendés? Antes de poder suturar bien la lesión. Y el taponamiento, exige drenar esa sangre acumulada urgentemente, una pericardiocentesis o una ventana pericárdica. Entendido. ¿Y si la lesionada es la aorta? Que mencionabas que es muy letal. Claro. Si es un pseudoaneurisma, ese punto débil que decíamos, hoy en día se prefiere la reparación endovascular. Es menos invasiva, se hace a través de catéteres. Ajá.
Pero si la ruptura es grande, completa, y la persona milagrosamente llega viva al hospital, usualmente requiere cirugía abierta, a tórax abierto. Es una cirugía muy compleja. En ambos casos, es crucial controlar agresivamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca desde el minuto 1, para evitar que el daño empeore. Todo esto suena, bueno, muy intenso. El material que revisamos incluye un caso clínico que lo ilustra bien, ¿no? Sí, hay un caso muy claro. Un joven de 27 años que fue asaltado con un arma blanca en el lado izquierdo del tórax. Llega inconsciente, con la presión muy baja y el pulso muy rápido. Uf, signos clarísimos de shock y, como decías, muy probablemente taponamiento cardíaco. Exacto. Estaba en shock hipovolémico y obstructivo por el taponamiento. Imagino. Correcto. Se le hace una ventana pericárdica de emergencia, un pequeño corte para ver si hay sangre alrededor del corazón, y sale sangre a presión, coagulada y líquida. Confirmado el taponamiento. Confirmadísimo. Entonces se procede de inmediato a una esternotomía media, que es abrir el esternón por la mitad para acceder directamente al corazón y los grandes vasos. Y ahí encuentran una herida, una lesión sangrante activa en el ventrículo derecho. ¿Y cómo la controlan en ese momento? Bueno, primero temporalmente con compresión digital con el dedo y luego con la técnica de la sonda Foley que mencionamos, inflando el balón dentro de la herida para frenar el sangrado. ¡Qué ingenioso eso! Sí, es un recurso valioso en emergencia. Después, ya con el sangrado más controlado, se repara la herida con sutura. Necesito transfusiones de sangre, claro, pero la presión se estabilizó y tuvo una recuperación favorable. Y a menudo es fatal en estas lesiones. Tal cual. Queda clarísimo entonces, el traumatismo cardíaco y de grandes vasos es una emergencia extrema con una mortalidad altísima fuera del hospital. Pero este caso demuestra que un diagnóstico veloz y una cirugía a tiempo pueden marcar una diferencia. Brutal. Sin duda alguna. La clave está en la sospecha clínica alta, en pensar en esta posibilidad ante mecanismos de trauma importantes y luego usar bien las herramientas diagnósticas que tenemos y fundamentalmente tener la capacidad de actuar de inmediato y en equipo. Exacto. Y esto me deja pensando algo. Con mecanismos de lesión tan violentos, ¿qué podríamos hacer en el futuro para mejorar la supervivencia antes de que la persona llegue al hospital? Quizás, no sé, innovaciones en la atención inicial, ahí mismo, en la escena del accidente. Es algo sobre lo que reflexionar, ¿no? Pensando en los próximos avances en el manejo del trauma severo.